de observar la transición, de observar nuestro eslabón perdido, si quieren. Ahora Ruth podría mostrarle al mundo cómo lucía una sociedad en el amanecer de la civilización. Su trabajo reveló que en el centro de Caral había 6 pirámides alrededor de una plaza central. Junto a ellas había un anfiteatro y un templo, el centro religioso de Caral. Contenía un fogón que Ruth cree albergaba una llama que debía arder por siempre. En el centro de la plaza habían casas, algunas ornamentadas, otras simples. Dominándolo todo, la pirámide mayor, sede de los jefes de la ciudad y símbolo de que la gente de Caral había dejado atrás la vida primitiva y había descubierto la civilización. Por lo tanto, posiblemente, así es como lucía la sociedad moderna en sus comienzos. Pero ¿por qué estaba aquí la ciudad? ¿Por qué la civilización comenzó en Caral? Y comenzaron los problemas. Ruth y su equipo empezaron a buscar armas, representaciones de guerra o cualquier cosa, pero nuevamente no apareció nada. No encontramos indicadores de armas que pueden aparecer en otras etapas de la historia, donde se ven porras de piedra. No veo evidencias de conflicto. La ciudad no está amurallada, no sentían amenazas de conflicto, no hay instrumentos de guerra. La hipótesis de la guerra simplemente no funcionaba. Los ojos del mundo se enfocaban en Ruth. Todos querían saber qué había ocurrido en Caral. Si no se trataba de la guerra, ¿qué había llevado a esas personas a construir esa magnífica ciudad? Descubrieron que Caral era una ciudad que sabía cómo divertirse. En la pirámide del anfiteatro, Ruth y su equipo hallaron flautas maravillosamente grabadas, hechas con huesos de cóndores. Las flautas constituyeron el primer hallazgo que revelaba especialización en las sociedades Supe. Pero los habitantes de Caral también disfrutaban de placeres mundanos. En el laboratorio, personal de Ruth identificó fragmentos del fruto de la llamada planta de achiote. Sí, estas son las cubiertas de... Inclusive hoy los grupos étnicos de la selva la utilizan para pintar sus cuerpos y colorear la comida. Pero también puede ser utilizada como afrodisíaco. También hallaron restos de caracoles de la especie Megalobolimus, que fueron utilizados como recipientes, y dentro de uno de ellos se encontró restos de un misterioso polvo blanco. Era calcita. Pero estos hallazgos le proporcionaron a Ruth más datos sobre Caral. La planta de achiote, el caracol e inclusive las flautas eran pistas sobre las bases de la civilización, porque poseían otra cualidad particular. Eran ajenos a los desiertos que rodeaban Caral,
provenían de las alturas de los Andes o de la selva, y eso estaba a más de 300 kilómetros de distancia. Todas esas provisiones habían sido llevadas a Caral desde muy lejos, pero nadie sabía por qué. El misterio se profundizó aún más. El equipo de Ruth descubrió que Caral importaba también la mercadería más básica de todas, la comida. Al parecer, la dieta principal de Caral era completamente fantástica para una ciudad internada en el desierto: pescado. Habían incontables restos de pescado, principalmente anchovetas y sardinas, y solo podían provenir de la costa del Pacífico a más de 26 kilómetros. Se trataba de un verdadero enigma. Mercancías de todas clases parecían afluir hacia Caral desde todo el Perú. ¿Por qué? ¿Qué ocurría en Caral? ¿Qué los llevó allá? Caral es alimentada por un río que fluye desde los Andes hasta el mar. Este río es la clave para desentrañar el misterio de por qué se formó la civilización aquí en Caral. Porque con los ríos había llegado un enorme avance tecnológico: el riego. Los valles cercanos a Caral son surcados por antiguas acequias, así que el riego transformó el desierto. Y condujo a otra cosa que resultaría la innovación fundamental detrás del surgimiento de la civilización en Caral. El equipo de Ruth había comenzado a investigar los vegetales que comían las personas en Caral. Entre todos los frijoles y nueces hallaron semillas de algodón en abundancia. De hecho, el algodón parecía estar en todas partes. Casi todas las construcciones tienen semillas de algodón o motas de algodón o textiles. De modo que nos sorprendió al principio mucho la abundancia del algodón. Parte del algodón se utilizaba en ropas, pero tenía otro uso sin ninguna relación con Caral. Redes de pesca. Esta red fue hallada en la costa no muy lejos de Caral. Tiene casi 5.000 años de antigüedad, tanto como Caral. Entonces todo se aclaró para Ruth. Caral se dedicaba al comercio. Intercambiaban algodón con los pescadores, que enviaban pescado y moluscos como pago.